Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. 1 Timoteo capítulo 6, empezamos versículo 11 por favor. 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. La Biblia dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Este pasaje habla de que una iglesia ejemplar solo puede serlo cuando está compuesta por hombres de Dios y mujeres de Dios. Para que una persona pueda convertirse en un hombre de Dios, en una mujer, necesita integrar a su vida 4 principios. Necesita obedecer a Dios en 4 áreas de su vida. El versículo 11 empieza diciendo: Mas tú, oh hombre de Dios. Mas tú. No podemos desconectar lo que aprendimos la semana pasada. Lo que aprendimos la semana pasada en torno a las 2 formas en las que un creyente puede vivir. Aprendimos que un creyente puede vivir dando prioridad a Dios en su vida, poniéndole a Dios en primer lugar. Pero aprendimos que un creyente puede vivir poniendo lo temporal en primer lugar, poniendo las posesiones materiales como la meta de su vida. Y hablando de esto, existe el contraste: mas tú. Otros creyentes han priorizado las posesiones materiales en tu vida, pero más tú, hombre de Dios, y allí empieza varias instrucciones. La referencia a hombre de Dios es una frase que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Se llama hombre de Dios a Moisés en Deuteronomio 33:1. Se llama hombre de Dios a David en 2 de Crónicas 8:14. Se llama hombre de Dios a Elías en 2 de Reyes capítulo 1 verso 9. Se les llama a los profetas de manera general hombres de Dios. Un ejemplo, 1 de Samuel 2:27. En el Nuevo Testamento, la frase hombres de Dios aparece 2 veces.
la primera vez aquí en este capítulo 6, verso 11, y vuelve a aparecer en 2 Timoteo capítulo 3, del verso 15 al verso 17. Pero en esa cita hace referencia a que un hombre puede llegar a ser un hombre de Dios y una mujer puede llegar a ser una mujer de Dios. Para ser una iglesia ejemplar, nosotros los creyentes debemos llegar a ser hombres de Dios y mujeres de Dios. Nos gusta mucho a nosotros identificarnos con el cargo. ¿Quién es usted? Soy el doctor en teología. ¿Quién es usted? Soy abogado. ¿Quién es usted? Soy ingeniero. Deberíamos. ¿Quién es usted? Soy un hombre de Dios. ¿Quién es usted? Soy una mujer de Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, número 1, huye de estas cosas. Huye de poner prioridad en las cosas materiales. Huye de eso. Huir significa escaparse de un gran peligro por miedo. Huir significa alejarse rápidamente. Y hermanos, nosotros debemos tomar en serio el mandamiento de huir de estas cosas, porque todos nosotros sin excepción estamos en el peligro, estamos en el riesgo de estar caminando bien con el Señor y de pronto perder el enfoque y llegar a poner como lo más importante en nuestra vida lo temporal, las posesiones materiales. El Señor, al saber cuál es nuestra tentación, nos ordena: huye. No dice soporta, no dice aguanta, dice huye. Dios entiende muy bien cuál es nuestra humanidad y nuestra realidad y empieza con un imperativo: huye de manera constante, de manera habitual, de manera permanente. Aléjate del peligro, aléjate del riesgo de poner a las posesiones materiales como tu cosa más importante en tu vida. ¿Quieres ser un hombre de Dios? ¿Quieres ser una mujer de Dios? El primer paso es huir de las posesiones materiales. Que esto no se convierta en nuestra prioridad. El segundo mandamiento, en el verso 11, dice: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 6 cualidades. Están en 3 grupos, grupos de 2. Y tenemos el mandamiento: sigue. La justicia y la piedad, las 2 primeras. La justicia, el término justicia, es un término que se usa de 2 formas en la Biblia. Primero, refiriéndose a la justicia imputada, es decir, es un término contable. Es decir, el creyente tiene una cuenta que está en bancarrota. Esa es nuestra situación espiritual. La muerte de Cristo en la cruz de Calvario, cuando nosotros le recibimos a Él,
llega a imputarse, ese es el término técnico, a imputarse en nuestra cuenta que está en bancarrota, la justicia de Dios se pone en nuestra cuenta y por eso nosotros delante de Dios somos justos, somos justificados en Él. No pueden aparecer las otras 5 cualidades de este versículo si esta cualidad no está presente. Por eso ocurre en primer lugar, el orden es importante, no es casual, es intencional. Si yo no soy justificado delante de Dios, si yo no soy salvo, no voy a poder observar en mi vida piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. El incrédulo no tiene estas características, no tiene estas cualidades, porque para tenerlas se necesita que la justicia perfecta de Dios haya sido otorgada a la cuenta al creyente cuando éste recibe a Cristo. La otra faceta del término justicia está dado por la forma de vivir. Nosotros, por la gracia de Dios, somos justos, pero muchas veces no vivimos como justos. Somos justos porque se nos dio esa justicia, pero necesitamos que esa realidad espiritual, ese cambio interno pueda manifestarse, pueda exteriorizarse y esa justicia pueda observarse en nuestra vida y en el trato con nuestro prójimo. El término piedad hace referencia a nuestra devoción, a nuestra dedicación, a nuestro anhelo por Dios. Sin justicia de Dios, la persona no puede ser piadosa. Sin ser salvo, la persona no puede ser una persona devota de Dios. La devoción no está dada por hacer una marcha, por hacer una romería, por ir a una iglesia en el quinche. Dios se convierte en nuestra prioridad. Dios se convierte en nuestro anhelo. Dios se convierte en nuestra devoción porque hemos sido justificados por Él. Solamente el creyente puede ser una persona devota de Dios, puede ser una persona dedicada a Dios, puede anhelar a Dios. Luego aparecen 2 términos, fe y amor. Y esa fe nos permite llegar a Cristo, porque el autor y consumador de la fe es de Él, no es nuestra. El autor y consumador de la fe, un día, por su gracia, nos dio la suficiente fe a nosotros para que cuando se nos presente el Evangelio podamos creer. Y después de eso, nosotros debemos crecer en nuestra fe. Debemos crecer en nuestra confianza con el Señor. Y la Biblia nos indica específicamente qué debemos hacer para llegar a crecer en fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando mantengo una relación cercana, diaria, constante con la palabra de Dios, entonces esa palabra de Dios me ayuda a crecer en fe. Si necesito confiar más en Dios, si necesito crecer más en fe, la palabra de Dios, la relación que tú y yo mantengamos con la Biblia, es la manera en la que crecemos en fe. El texto dice amor. Y a veces una de las cosas que nosotros fallamos es que nuestro cristianismo solo es teórico. Juan 15. ¿Cómo conocerán que son discípulos de Cristo? Por el amor que tengan el uno al otro. ¿Cómo conocerán que son cristianos? ¿Que son discípulos de Cristo? Por el amor. El amor debe ser una característica en nuestra vida.
La Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Ya tenemos todo el amor de Dios, el amor perfecto que necesitamos. Primera Corintios dice que debemos abrir las puertas de nuestro corazón para que el amor perfecto de Cristo fluya y afecte positivamente a todas nuestras relaciones. Debemos ser conocidos por el amor. Al punto de que esta cualidad que se llega a perfeccionar nos lleva al punto de que nosotros podamos amar a nuestros enemigos. Debe ser la marca, debe ser la característica que nos distingue. Luego habla de paciencia y de mansedumbre. Y el término paciencia en la Biblia hace referencia a la persistencia de ciertas circunstancias difíciles o a la paciencia que nosotros debemos tener a las personas. Aquí el término se está utilizando para referirse a la paciencia y a la persistencia que nosotros debemos tener ante circunstancias difíciles. ¿Tus problemas te superan? ¿Tus problemas te llevan a actuar mal? ¿Tus dificultades te llevan a tomar decisiones equivocadas? ¿Tu situación difícil te empuja a vivir como si no fueras creyente? ¿Te has convencido de que Dios entenderá que tome esta decisión incorrecta y pecaminosa porque estoy en una circunstancia difícil? ¿Qué necesitas? Paciencia. Porque la paciencia nos ayuda a persistir a pesar de las circunstancias complicadas. Luego dice mansedumbre. Mansedumbre es gentileza, evitar hablar con brusquedad, cortesía. Tú y yo necesitamos ser gentiles en nuestro trato con otros hermanos. Necesitamos ser gentiles cuando otros nos atacan. Necesitamos ser gentiles cuando alguien cruza el carro cuando estamos conduciendo. ¿Observas? 6 características que describen la vida piadosa de una persona que llega a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Sigue. No es opción, es mandamiento. Y es un mandamiento que enfatiza el concepto de continuidad. De manera constante debes seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Deben convertirse en hábitos en tu vida. Constantemente debes ser una persona justa, piadosa, de fe, de amor, de paciencia, con mansedumbre. Esa es la segunda marca de un hombre, de una mujer, de Dios. La tercera marca de un hombre, de una mujer de Dios. En el verso 12, es una persona que pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. El término batalla hace referencia en la Biblia a una batalla externa o una batalla interna que tú y yo llegamos a experimentar. Las batallas externas, varias de las batallas externas que podemos llegar a tener, a veces no tenemos control sobre eso. Actitudes de personas en contra de nosotros, reacciones, palabras, comportamiento, son batallas externas que tenemos que enfrentar diariamente. Pero sabes, nuestra más grande lucha está en nuestro interior. Nuestra naturaleza pecaminosa es el más grande enemigo que tú y yo tenemos. Batalla.
Batalla para levantarse temprano y leer la Biblia y orar. Batalla para ir a la iglesia el día domingo. El esposo le dice a su esposa: ¿qué tal si nos quedamos acostados en la cama hoy domingo? No vayamos. La esposa le dice: recuerda, tú eres el pastor. Batalla. Batalla por ser el esposo que debo ser, la esposa que debe ser, el hijo. Batalla por ser fiel al Señor en los diezmos, en las ofrendas. Y en nuestro caminar, algunas de esas áreas donde batallamos, donde luchamos para que se conviertan en hábitos naturales en nuestra vida, en algunas cosas se llega a eso. Ya es natural, ya es normal levantarse temprano y leer la Biblia y orar. Llega a ser normal, llega a ser natural el día domingo ir a la iglesia o diezmar o tener ciertos hábitos en la vida. Pero hasta que eso llega en cada una de las áreas de nuestra vida, en algunas áreas puede ser toda una batalla personal para que se desarrollen esos hábitos que cada uno de nosotros debemos tener. Una batalla interna, una batalla en contra de nuestra propia naturaleza. Cómo un hombre debe ver al sexo opuesto, cómo debemos reaccionar, cómo debemos actuar. Cómo una mujer de Dios no debe ser guiada por la cultura y por la moda y debe determinar su vestimenta por cómo una mujer que quiere agradar a Dios se va a vestir. Batalla. Muchos pelean por muchas cosas. Pelean por los derechos de los perros, pelean por los derechos de los vegetarianos, pelean por los derechos de un grupo de niños. Hay mucha gente pelea por muchas cosas. ¿Observaste aquí? La batalla que vale la pena pelear. La buena batalla de la fe. La buena. Si quieres escoger algo por qué pelear, esta es la buena batalla. Esto es algo donde nosotros podemos luchar y debemos luchar. Esta batalla es la que tú y yo debemos realizar. Pelea, constantemente pelea, continuamente desarrolla el hábito de pelear por la batalla de la fe. Esa batalla externa, esa batalla interna en contra de nuestros apetitos naturales, en contra de nuestra propia tendencia a dejarnos guiar por el pecado. Pelea por eso. Y si fallaste, levántate de nuevo. Aprópiate del poder de Dios que vive en ti. Y continúa peleando. El verso 12 nos muestra una cuarta marca de aquel que quiere ser un hombre o una mujer de Dios. El texto dice: echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamados habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano, ahí está el imperativo. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa echar mano? Y más importante, ¿cómo puedo echar mano de la vida eterna? El Señor Jesucristo nos comparó a nosotros con un animalito, la oveja. La oveja es un animal
sino el que más, uno de los que más fácilmente se descarría. Y se descarría porque la oveja tiene la costumbre de agachar su cabeza y comer. Y agacha su cabeza y come y va caminando, y va caminando, y va comiendo, y va caminando, y va comiendo, y va caminando, y va comiendo, y va caminando agachado su cabeza, y va comiendo. Y cuando de pronto levanta su cabeza, ¿dónde estoy? No es un problema solo de la oveja, es un problema nuestro. Que agachamos la cabeza y nos enfocamos en las grandes cosas de esta vida y en las circunstancias de nuestra vida. Y echa mano de la vida eterna significa que aprendamos a levantar nuestros ojos espirituales, a enfocarnos en el cielo y enfocados en lo que sabemos que nos va a ocurrir allá, podamos traer a nuestra vida diaria una perspectiva eterna para tener una perspectiva distinta de las cosas temporales que cada día nosotros hacemos. Eso significa echar mano de la vida eterna. ¿Cómo serían tus grandes problemas si levantas la vista, meditas en lo que va a ser tu eternidad con Cristo y con esa perspectiva espiritual, meditas en las grandes cosas que te afligen hoy? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva? ¿Cómo cambiaría la forma en la que tú y yo enfrentamos nuestras circunstancias y nuestras necesidades si levantamos la vista espiritual, meditamos en lo que va a ser la eternidad allá en el cielo, con la presencia de Cristo con nosotros y recordando lo que va a ser esa eternidad? Ese pensamiento lo usamos para filtrar las graves y grandes cosas que nos afligen hoy. Echar mano de la vida eterna significa evaluar nuestras necesidades, problemas y dificultades de acuerdo a una perspectiva eterna. ¿Observas cómo cambia la vida cuando en vez de observar tus circunstancias difíciles con los ojos temporales, empezamos a observar las grandes circunstancias difíciles de nuestra vida con los ojos espirituales? Cuando traemos una perspectiva eterna a nuestros problemas. Esta dificultad momentánea, dijo Pedro, esta dificultad momentánea. ¿Sabes a qué dificultad momentánea se refería? A creyentes que estaban amarrados en postes, les ponían combustible y les quemaban. Esta dificultad momentánea. Nuestras circunstancias difíciles cambian cuando llegamos a tener la perspectiva eterna. Y por eso dice, echa mano. Continuamente echa mano de la vida eterna. Continuamente trae la perspectiva eterna a tu situación presente y temporal. El verso 13 dice, te mando. ¿Qué nos manda?
El versículo 14 nos lo dice. Observa, te mando, verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula. ¿Por qué Pablo hace esto? Te mando, y en vez de decirnos inmediatamente que guardes el mandamiento, dice otras palabras. Porque Pablo quiere que Timoteo llegue a entender que este mandamiento del que va a hablar es tan importante, y por eso dice el mandamiento, no dice un mandamiento, el mandamiento. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, antes de decirte qué debes guardar, tú debes estar consciente, debes mentalizarte al hecho de que el Dios que da vida a todas las cosas y Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, son los testigos aquí, Timoteo. Él está transportándonos a un juzgado. Timoteo, ten cuidado con esto. Estás en la presencia de Dios el Padre, quien da vida. Estás en la presencia de Jesucristo, quien dio buen testimonio. Debes cumplir este mandato de guardar el gran mandamiento. Timoteo, esto es muy serio. ¿Por qué le habla así Pablo a Timoteo? Si le acaba de decir que es hombre de Dios. Porque Timoteo es joven. Y eso no es malo. Lo malo es que la juventud te supere. Y a Timoteo le ha pasado eso. Su juventud le ha superado. No dejes que menosprecien tu juventud, le dirá Pablo. No dejes que los otros pastores de la iglesia de Éfeso, más grandes que ti, con más experiencia, con más edad, no dejes que menosprecien tu juventud. Timoteo tiene la deficiencia de dejar que su juventud le supere. Timoteo, aquí no puedes actuar así. Estás delante de Dios. Estás delante de Jesús. Y este mandamiento tú debes guardar. ¿Cuál es el mandamiento? Ese término mandamiento se utiliza para referirse no a un mandamiento, se utiliza para referirse a un sistema ético, a una forma de vivir. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo que si él va a ser el hombre de Dios, él necesita huir de las cosas temporales, seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. De eso trata este mandamiento, es el mandamiento. Es una forma de vivir. Y tú y yo no llegaremos a ser hombres y mujeres de Dios si estos 4 elementos no se integran a nuestra vida. ¿Necesitas motivación? Motivación, no incentivo. Incentivo es externo, motivación es interna. ¿Necesitas motivación para huir de las cosas temporales de esta vida? ¿Necesitas motivación para seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre? ¿Necesitas motivación para pelear la buena batalla de la fe? ¿Necesitas motivación para echar mano de la vida eterna? Observa la motivación más efectiva que nos da Dios. Hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores,
el único que tiene inmortalidad, que habita, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El Dios invisible, Dios el Padre, nos promete que Jesucristo volverá. El Señor vuelve. Y debe ser la más grande motivación que el creyente tiene. ¿Por qué puedo huir de lo temporal? ¿Por qué puedo seguir la vida piadosa? ¿Por qué puedo pelear la buena batalla y echar mano de la vida eterna? Porque el Señor vuelve. Nuestro Señor, el Señor Jesucristo, viene por nosotros, y cuando Él venga, nosotros disfrutaremos de la plenitud de lo que Él ha prometido cuando estemos en su presencia. Él vuelve por ti. El texto dice, la cual, esa aparición de Jesús, la cual a su tiempo mostrará. Y en ese instante, después demostrará. El apóstol Pablo hace un cambio de género literario. Hasta allí está hablándonos con un género literario argumentativo. Y desde el verbo mostrará hasta el final del versículo 16, inserta un poema, porque el poema permite mostrar la grandeza de las palabras que a continuación él va a decir. El bienaventurado y solo soberano, el Rey que reina continuamente, el Señor que señorea continuamente, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea el honor y el imperio sempiterno. Amén. Recuerda qué clase de Dios tienes. Y ese Dios, sin merecerlo, un día va a enviar a Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Quieres ser un hombre de Dios? ¿Quieres ser una mujer de Dios? Deben desarrollarse 4 hábitos en nuestra vida. Huye de lo temporal. Sigue la vida piadosa. Pelea la buena batalla. Y echa mano de la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre, rogamos que nos ayudes a ser hombres y mujeres de Dios. Padre, que esa sea nuestra marca. Que cuando nos ven, digan eso. Este es un hombre de Dios. Esta es una mujer de Dios. Gracias porque nos enseñas que esto no ocurre automáticamente, que esto no ocurre por tener más años de conocerte, que esto ocurre en la vida de nosotros, cuando de manera intencional llegamos a
integrar estos 4 principios en nuestra vida. Ayúdanos a huir de las cosas temporales, a que tu persona y lo espiritual sea la primera prioridad en nuestra vida. Ayúdanos a seguir continuamente esa vida de piedad, esa vida de obediencia. Ayúdanos a pelear la buena batalla. Ayúdanos a echar mano de la vida eterna. Padre, yo ruego por la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre, si hemos llegado a la conclusión de que no somos hombres de Dios ni mujeres de Dios, no tenemos estas características, Padre, yo ruego que hoy te permitamos a ti renovar nuestra vida. Cámbiala, Señor. Transfórmanos. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido